Jóvenes, en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que es la violencia entendida en su concepto y incluso por la OMS es el uso de la fuerza, es utilizar la intimidación e incluso características agresivas para lograr un objetivo. Esto de una persona a otra persona, de una persona a un grupo, de un grupo a una persona, en fin, así vamos a entender la violencia conocida como tal y reconocida en la sociedad. Sin embargo, bueno, en lo que refiere a nuestro temario y en lo que refiere a lo que estamos viendo, pues nosotros vamos a ver tres tipos de violencia. Violencia de género, violencia en el noviazgo y violencia sexual. Em, Cada una pues tiene sus matices diferentes y vamos a comenzar con lo que es la violencia de género. Entendida la violencia de género, lo vamos a hablar sobre todo en la parte que afecta al sexo femenino. Ya hemos hablado acerca de lo que es género, lo que en la sociedad considera como masculino y como femenino. Sin embargo, pues vamos a ver que esta violencia está más marcada dentro del género femenino. No quiere decir que el hombre no sea violentado, también lo hay, también lo es en la actualidad, también hay muchos hombres violentados. Sin embargo, es menor la estadística en comparación con lo que es la violencia que afecta sobre todo al sexo femenino. Entonces, de acuerdo a las Naciones Unidas, pues la violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Esto es lo que se va a considerar como la violencia de género, sobre todo la violencia que pues afecta a la mujer. De acuerdo a Susana Velázquez, en 2003, pues la violencia de género sería definida como los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y o física. Así es como vamos a encontrar definido y es generalmente todos los documentos que vamos a estar viendo pues van a marcar así a lo que es la violencia de género. Ahora bien, los elementos que van a constituir esta violencia de género, pues van a ser la agresión, de la que ya hablábamos hace un rato en el concepto, el maltrato, la agresión se refiere pues a la lesión que se provoca. Hoy entendida esta violencia, recuerde, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto emocional. Entonces vamos a ver estas lesiones que se provocan. El maltrato, donde se usan pues palabras como parte del sometimiento, de la humillación, el dominio, el miedo, la esclavitud, etcétera, términos que pues ya conocemos comúnmente. Y bueno, por último, pues el objeto de la agresión, ¿no? Aquí vamos a provocar tanto una reacción social, una reacción en la relación y después de la relación. Aquí vamos a ver que esta violencia de género puede ser provocada no solamente del hombre a la mujer, sino de mujer a mujer también. Entonces, tenemos que ver pues los factores que están llevando a cabo a que se dé esta violencia. Vamos a ver también que van a existir, sobre todo por la cultura en la que vivimos, nuestra cultura mexicana y en México el machismo imperante. De alguna otra manera, como parte de la cultura, las mujeres siempre han estado como que acostumbradas a sufrir este tipo de violencia porque es parte de su cultura, de lo que viven en sus familias, de lo que viven en sociedad. Entonces lo ven como algo aceptable en muchos de los casos. Como comentaba anteriormente, pues van a existir diferentes factores que van a provocar la violencia de género. Estos tienen que ver con factores culturales, como ya lo vimos, los roles que desempeñan tanto hombre como mujer dentro de la sociedad, la misma sociedad, como ve tanto al hombre y a la mujer, las creencias, los valores infundados por la sociedad. Aquí, como les decía, en el caso de México, pues mucho de esto se soporta porque es parte de la cultura, es parte de esa evolución social y como se ha visto en sociedad siempre y como lo toman como parte de algo natural. En factores económicos, pues bueno, como ya vimos también la violencia puede desarrollar violencia económica dentro de la violencia de género, pues vamos a ver que van a existir porque dependen las mujeres tal vez de esto, por el acceso a que tienen a una vida laboral, por las leyes que no son equitativas tanto para hombre como para mujer. Hoy en día se habla mucho de inclusión, de ser equitativos y de ser justos en sociedad, tanto para hombres como para mujeres, una igualdad. Sin embargo, aún falta mucho trabajo en ello. Por la parte política, pues la infrarrepresentación se refiere a que en mucha parte de la estructura política, en el sentido de todas las normas y leyes que se establecen para eh,
poder hacer que nuestra sociedad funcione mejor en cuanto al rol de géneros, pues también vamos a encontrar que hay menos participación de la mujer, participa menos en cuanto a la organización de la sociedad, en cuanto a lo que aporten ideas. Como comento, se sigue trabajando mucho, pero aún hay muchos aspectos en los que trabajar. Ilegales, pues el estatus social, las leyes, la manera en que se apliquen. También vemos que en México existen muchas leyes hoy en día surgidas para proteger la integridad de la mujer. Sin embargo, una cosa es que estén ahí establecidas y otra cosa es que realmente ya en la práctica estas realmente se apliquen como deben de ser. Dentro de lo que es la violencia de género, pues también vamos a ver que las mujeres van a sufrir no solamente la violencia física, generalmente es la violencia más visible porque son la que provoca golpes, rasguños, moretones y demás. Esto facilita que alguien se pueda dar cuenta cuando una mujer pues está sufriendo violencia física. Sin embargo, también existe violencia psicológica y esto es el daño emocional, la persuasión, el insultar, el humillar a una mujer, pues también va a provocar un daño psicológico. También tenemos por otra parte la violencia sexual, las agresiones sexuales como violaciones o el forzar a una mujer a tener relaciones, pues es parte de la violencia sexual. Económica, sobre todo cuando muchas mujeres dependen de alguien para la parte de solventar y tienen que aprender, no tienen que aprender, sino que se aguantan insultos y demás por esta dependencia económica y en muchos casos pues el abandono, que también es parte de la violencia, es decir, que en muchos casos las mujeres son ignoradas. Entonces, tenemos este tipo de violencia en lo que es como violencia de género. Comento nuevamente, aunque las estadísticas apuntan mucho a lo que es la mujer, también vamos a encontrar en algunos casos violencia hacia el hombre. Vamos a encontrar que lo que tiene que ver con la violencia de género, vamos a encontrar que hay muchos mitos, más que mitos, son la manera de justificar estas reacciones violentas que se tienen contra la mujer, ¿no? En muchas ocasiones por características propias de quien agrede, por las mismas características de la víctima, por situaciones externas que se refieren a todos los aspectos que involucran el exterior donde se desenvuelve la mujer. En cuanto a pareja, pues los celos. Cuando pues tienen a una persona que no sabe controlar sus impulsos junto a ellos. Eh, Siempre se ha considerado, o en nuestra sociedad en muchos casos se considera que la mujer es la que provoca que se le golpee, la mujer es la que provoca esta violencia contra ella, ¿no? Lo escuchamos comúnmente porque se arreglan mucho, entonces por eso las van a estar acosando, ¿verdad? Que porque cuando están casadas y las golpea el marido, que porque como no lo hizo de comer, no lo atiende, pues el marido le va a pegar, y incluso son justificaciones que la demás sociedad ve con buenos ojos, o sea, entonces aquí va a depender de mucha cultura y aquí pues va a depender precisamente de esa formación, de la información que tiene la mujer para despertar y saber cuándo está siendo violentada y cuándo no, porque para muchas mujeres es, como es parte de su cultura, lo toman como algo acertado y hasta ellas mismas dicen que están en lo correcto, ¿no? Que qué bueno que les pegaron porque no hicieron la comida o porque no atendieron la casa. Entonces tenemos que ver pues esta situación cultural sobre todo, cómo influye en el comportamiento de hombres y mujeres o a que se llegue a esta violencia de género. De acuerdo con la autora Lenore Walker, va a definir un ciclo de violencia después de haber trabajado con muchas mujeres y pone tres fases: la fase de elaboración de la tensión, la de explosión de la violencia y agresión y la calma o reconciliación o lo que se le denomina pues la luna de miel. La elaboración de la tensión es cuando pues la mujer se da cuenta de cuando la persona que la va a agredir suele ser más susceptible, suele más agresiva en determinado momento o sea, la mujer misma se da cuenta cuando la persona que puede ser su posible agresora, pues puede llegar a este punto porque lo empieza a demostrar. En la segunda parte, pues la explosión de la violencia y agresión es cuando ya la persona agresora, perdón, realmente pues ya toma estas conductas agresivas de golpes o de insultos o demás contra la mujer, ¿no? Que es la violencia y agresión. Y viene también una tercera fase que es la calma o reconciliación. La luna de miel aquí es cuando después de haber hecho el acto violento, la persona que agrede, pues se suele arrepentir, suele pedir perdón, suele pedir disculpas acerca de la agresión, diciendo que no lo va a volver a hacer y demás. En muchos casos las mujeres pues disculpan, no porque creen, confían, en muchas otras situaciones no. Entonces hay este ciclo donde la mujer, pues desde que se da cuenta, desde que se llega a la agresión y desde que ella disculpa o no estas agresiones que ocurren en su parte.
Hablando de esta violencia de género, pues bueno, vamos a hablar, ya dijimos que sobre todo a la mujer. Esta violencia puede ser dada por la familia, por el marido, si lo tienen, por el novio. Ahorita vamos a hablar de violencia en el noviazgo. Eh, Cuando la mujer pues es violentada en todos los aspectos, ¿no? O en cualquiera de los aspectos que hemos hablado. De acuerdo a varios autores, vamos a ver diferentes trastornos o síndromes que la mujer va a presentar cuando es maltratada. Entre ellos de los más relevantes, pues tenemos el síndrome de la mujer maltratada, que es de los autores Walker y Dutton. Donde en este síndrome, pues se nos dice, o los autores nos dicen, que la mujer termina por adaptarse a esta violencia continua, de tal manera que pues logra afrontar esto, minimiza el dolor, es decir, tiene sus propias maneras de controlar este sentir, pero con el paso del tiempo, es decir, a un largo plazo, lo que va a generar pues van a ser síntomas de trastornos, ¿no? Por estrés, depresión, rabia, baja autoestima, culpa, rencor, entre algunos. Entonces, sí en el momento minimiza, sí en el momento va adaptándose a vivir o aceptar esta parte de violencia dentro de su vida, pero con el tiempo, pues esto le va a causar varios, varios problemas, sobre todo en el aspecto emocional, que también pueden desencadenar en violencia y demás, ¿eh? Tenemos que tener ojo ahí. También existe el trastorno del estrés postraumático, perdón, de Enrique Echeverú y Paz del Coral. Este se refiere a que las mujeres que han sufrido un maltrato, pues obviamente van a tener algunos síntomas o algunas características como no querer experimentar el suceso, evitar estas situaciones de maltrato que se tienen, bueno, también van a presentar problemas como pesadillas, como alerta continua, siempre son hipervigilantes, están irritables, no se concentran. Entonces vamos a ver que cuando una mujer es violentada puede sobre todo afrontar muchos problemas emocionales. ¿Cómo se va a trabajar pues esta violencia de género? ¿Cómo se va a trabajar con mujeres violentadas? Pues bueno, también aquí se les tiene que dar atención integral y especializada. Esto es por varias disciplinas, varios especialistas que van a ayudarla a aceptar el problema y a manejar ese problema. ¿Para qué? Para que pueda tener un mejor desempeño tanto físico, mental y social. Tiene que haber mucha consejería, es decir, mucho trabajo de consejo con ellos. Y en caso de haber violación sexual, que tiene que ver con la violencia sexual, pues bueno, se tienen que buscar otros mecanismos, otros especialistas para que apoyen en ese aspecto. Entonces, sobre todo cuando una mujer se da cuenta de que es violentada o que cae en eso, pues tiene que a pedir apoyo, acudir a instituciones, hoy en día muchas instituciones que le van a ayudar a que salga de este o a evitar esta violencia. Bien, ahora hablaremos de lo que es la violencia en el noviazgo. Y pues bueno, para empezar tenemos que entender qué es el noviazgo. Y el noviazgo pues es una etapa en la que dos personas pues se conocen, es la antesala al matrimonio, es el periodo de atracción física, de enamoramiento y de conocer realmente a la persona para ver si en un futuro puede ser la pareja con la que se va a establecer un vínculo más fuerte que es el matrimonio, tanto en el aspecto como religioso como legal. Sin embargo, pues bueno, hablando de violencia, también esta empieza desde el noviazgo. Mucha de la violencia que ocurre en muchos hogares que hoy son parte de un matrimonio, pues empieza precisamente desde el noviazgo. Y esta violencia o la violencia que se da en una pareja, pues puede empezar por cualquier pequeños aspectos, de decir una grosería, de darle un empujón, un de tener el dominio. Recuerden que no solamente vamos a hablar de violencia en el aspecto físico, sino emocional, económica, vamos a hablar sexual, o sea, toda esta violencia que puede influir. Entonces, desde ahí se empieza a dar uno cuenta. Desde cualquier comentario incómodo que una pareja nos puede hacer, desde algo que puede parecer de pronto un juego que con el tiempo se pueda convertir en algo más grave. Van a existir muchos factores, ¿no? Que van a dar pie a esta violencia, pero algo que nos permite a veces no darnos cuenta de ello es que como estamos enamorados, estamos en un periodo en el que conocemos a la persona, en el que queremos quedar bien y lo demás, pues generalmente no se acepta esta realidad o lo tomamos como parte de la relación sin darnos cuenta de que esto se está volviendo parte de violencia, que con el tiempo se pueden llegar a golpes, a más insultos,
a otro tipo de agresiones, incluso en muchos casos, como hemos visto por noticias, pues se llega hasta a lo que es la muerte. Entonces, sí siempre tomar en cuenta cómo es nuestra relación, cómo nos estamos llevando para poder determinar qué está pasando y cómo se está manejando este aspecto de violencia en el noviazgo. Aquí insisto también, generalmente es una violencia que existe más a mujeres, aunque también lo vamos a ver en algunos varones. Para la violencia en el noviazgo, pues vamos a ver igual tres etapas. Si ustedes recuerdan, hablábamos hace un momento de las etapas que menciona Walker, que también van a estar aplicables en la violencia en el noviazgo. Etapa uno es cuando pues nos damos cuenta que nuestra pareja se tensa constantemente, es decir, que está acumulando esta tensión, que demuestra algunos periodos de agresividad, de enojos, de insulto, y nos estamos dando cuenta que puede desarrollar algo más. Desde ahí empieza la etapa uno. La etapa 2 es cuando pues ya de haber acumulado esto, de haber demostrado ciertas características violentas, pues ya llegue realmente y agrede físicamente, emocionalmente, económicamente a la pareja sin tener un control. Y la etapa 3 es cuando, pues bueno, ya se agredió, ahora viene esta parte de buscar la reconciliación, de pedir perdón, de te llevo unos chocolates, te pido mil disculpas, una serenata para que me disculpes. Y entonces, a partir de ahí, pues viene esta parte de que quien fue agredido, pues va a otorgar el perdón o no. Esto es dependiendo de cada persona, aunque generalmente, pues por esta parte de enamoramiento, por esta parte de estar conociendo a la persona, de me gusta, de lo demás, pues terminamos perdonando. Insisto, esto puede ocurrir tanto en hombres como mujeres y esto después se puede volver un ciclo donde pues bueno, si me disculpan una vez tal vez, pues lo vuelvo a hacer una segunda, una tercera, una vez y siempre voy a estar buscando esta reconciliación. Por eso muchas relaciones caen en este círculo vicioso de la violencia sin darse cuenta de la gravedad del mismo. ¿Cuál es el ciclo, pues, de violencia en el noviazgo? Pues aquí vamos a tener acumulación y enojo, que pues sería parte de la etapa uno, precisamente, que tenemos a la pareja que se enoja por todo, que puede ser violenta, que humilla y demás. La explosión es cuando ya dijimos de ver que se enoja, de ver que acumula esto, pues llega el momento en que va a provocar incidentes agudos, como va a golpear o va a descontrolarse en sus conductas agresivas y va a agredir pues totalmente a la persona. Minimación es cuando pues bueno, aquí en esta parte cuando se le echa la culpa a otro aspecto para justificar las acciones que se llevaron a cabo, ¿no? No sé, tal vez muchas chicas que de pronto reciben insultos por parte de sus parejas por vestirse con ropa provocativa, pues van a culpar ese aspecto, ¿no? Es que tú tuviste la culpa por utilizar ese tipo de ropa cuando yo te dije que no. Y después viene la reconciliación, como ya lo comentábamos, donde pues la persona que agrede, perdón, se muestra ahora cariñosa, se muestra complaciente, se muestra ya no, o promete no hacerlo nuevamente, con tal de mantener nuevamente a su pareja. Pero como lo dijimos, si la persona perdona, si disculpa, pues obviamente le damos pie a que esto pase una segunda vez, una tercera vez. Entonces aquí es donde comienza este ciclo que en muchas ocasiones pues las parejas que forman parte de esto no se dan cuenta de la gravedad o de la situación en la que se encuentran. Ahora hablaremos de lo que es la violencia sexual. Pues bueno, la violencia sexual abarca actos como lo que van desde el acoso verbal, ¿no? Lo que es la penetración forzada, obviamente, y varios tipos de agresión que van desde una presión social o intimidación a la fuerza física para, pues, que una persona acceda a tener relaciones sexuales. Entonces, dentro de la violencia sexual, pues vamos a encontrar que esta violencia puede darse ocurre en el matrimonio, ocurre en el noviazgo, ocurre con desconocidos, ocurre por insinuaciones en la calle, en el trabajo, en el lugar donde estamos socialmente comúnmente, con los amigos. Violación sistemática o esclavitud sexual aquí se refiere a donde por muchas situaciones se obliga a las personas a tener sexo, el abuso sexual obviamente, a personas discapacitadas, el abuso sexual a niños y niñas, y algunos factores culturales tradicionales que provocan que ocurra este tipo de violencia sexual, ¿no? Como lo que son los matrimonios forzados, eh,
o rituales que en muchas culturas se llevan a cabo, donde pues incluso a veces las parejas tienen que pasar por un sacerdote o por el padre de la novia, el padre del novio, lo demás para corroborar ciertas cosas, ¿no? Entonces, cada cultura vamos a ver pues estos factores, pero bueno, dentro de lo que nosotros podemos ver en sociedad, vamos a ver estos factores que nos van a indicar que existe una violencia sexual. Aunque vamos a ver, igual que la violencia sexual se establece más en mujeres o se habla más del sexo femenino, no quiere decir que no haya hombres violentados sexualmente. Claro que también los hay, niños, adolescentes, hombres, ¿no? En diferentes situaciones. Entonces, pero siempre por la sociedad en la que vemos, siempre se habla más en este caso de las mujeres. Entonces aquí pues van a existir muchas razones por las cuales pues esto se deja como parte de en muchos casos por los sistemas de apoyo inadecuados, es decir, las leyes que no protegen como debe de ser, por la vergüenza a veces cuando una mujer es violentada, un hombre, prefieren quedarse callados a expresar lo que sienten por temor a represalias, por temor a ser culpados dentro de la misma sociedad, porque pues no se les da la credibilidad, eh, entonces por una marginación social también, entonces hay muchos casos por los que se violenta el derecho a expresar cuando una mujer o un hombre pues han sido violados, ¿no? Eh, entonces tenemos que ver las razones. Es también importante cuando una persona es violentada sexualmente, vamos a ver varias situaciones psicológicas, emocionales que nos van a reflejar que algo está pasando, ¿no? En los niños, por ejemplo, cuando están siendo violados o demás, vamos a ver que su conducta cambia, pueden ser agresivos, pueden ser muy retraídos, los dibujos que ellos elaboran. Cuando una mujer también es violentada, pues vamos a ver eh, que van a hacer, a tener depresión. Entonces va a haber muchos aspectos que nos pueden indicar cuando una mujer está, o un hombre incluso, pues violentados sexualmente. Entonces, en la violencia sexual, pues vamos a ver esta parte de agresiones que tienen que ver con obligar a una persona a tener relaciones sexuales. En lo que son nuestros sistemas de salud, bueno, en lo que es primer nivel y segundo nivel, pues vamos a guiarnos para la atención en caso de violencia sobre el siguiente mapa, ¿no? Cuando una usuaria acude a atención por este aspecto, pues bueno, se les va a realizar una entrevista y mediante esto se van a obtener los indicadores para nosotros saber si existe violencia o no. Si esto sale positivo, pues bueno, recaptura toda la información, aparte se les da consejería, consejo, se evalúa el riesgo y se crea un plan de seguridad. Si no sale positiva, bueno, existe la sospecha, bueno, se indaga más para confirmar esta sospecha y si es que no, pues se da información sobre da información sobre lo que es violencia. Vamos a ver el siguiente, bueno, para confirmar la siguiente parte del mapa. Decíamos, bueno, si existe la seguridad de que hay violencia, bueno, o es violencia severa, dependiendo si es sí o no, de acuerdo a los parámetros. Si es violencia severa, pues bueno, se va a hacer la referencia a las instituciones pertinentes para que reciba el apoyo especializado, ¿sí? De acuerdo al tipo de violencia. Si la violencia no es severa, bueno, también se va a considerar con redes sociales de apoyo para poder trabajar y que esto no siga sucediendo cuando realmente no hay violencia ni sospecha, pero pues se va a dar información entonces sobre lo que es violencia, ¿para qué? Para continuar con una atención de prevención. Entonces nuestros sistemas de salud pues se van a encargar de hacer esta parte. Jóvenes, aquí lo que cabe resaltar es pues entonces cada uno de nosotros sabe cuando está siendo violentado en un aspecto de género, en una violencia en el noviazgo o en este caso violencia sexual. Muchas veces preferimos callar por cuestiones sociales, creencias, valores, muchas veces como parte o aceptar como parte de la cultura. Sin embargo, eh, es importante que quienes están siendo violentados pues tengan que caer en este punto de darse cuenta que lo son para poder recibir la atención y que además ellos acepten esta atención para poder salir de esta violencia. Para sus actividades dejo todos los documentos que les podrán servir de apoyo. Cualquier duda, comuníquense por favor. Recuerden que sus tareas se entregan un día después.